Somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, del curso de Manejo y Conservación de Suelos, a cargo del ingeniero Teodoro Huarhuachipani. El tema a tratar es sobre las tecnologías de siembra y cosecha de agua Sierra Azul. Comenzaremos con la introducción al tema. El manejo hídrico en el Perú ha dejado una huella imborrable en el modo de vida. Se desarrolló un medio ambiente complejo y frágil, donde el agua representa un elemento esencial para la supervivencia. Actualmente la población andina enfrenta un reto aún mayor, el cambio climático. Este cambio se produce como efecto de la actividad del hombre en su afán de satisfacer la demanda en el actual modelo de desarrollo global. Ya se están percibiendo con mayor frecuencia la intensidad de las sequías, las inundaciones, los vientos huracanados, las lluvias torrenciales, las granizadas, las nevadas y el descongelamiento de los glaciares. En el caso peruano, la zona más vulnerable ante este desorden climático es el ecosistema alto andino. La principal actividad económica del poblador es la crianza de sus camélidos, que están siendo impactados negativamente, y se está produciendo el deterioro paulatino del suelo y de los pastos naturales, especialmente el agotamiento de las fuentes de agua. Frente a esta problemática y en especial a la escasez hídrica, se viene valorando las actividades antiguas del manejo de agua, utilizando para ello la técnica adecuada, fácilmente replicable y de bajo costo. Esta tecnología se denomina la cosecha y siembra del agua. Su objetivo de esta tecnología es el almacenamiento del agua de las lluvias a través de las construcciones de microrrepresas para su posterior uso en los riegos de pasturas. La siembra de agua es una de las estrategias que ha permitido al Perú afrontar con buenos resultados los impactos del cambio climático y la escasa disponibilidad del agua para la agricultura y el consumo humano. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego impulsa esta estrategia desde hace varios años y también resalta que es muy importante que los gobiernos sucesivos también sigan avanzando con este proyecto, sobre todo en las iniciativas como es el Fondo Mi Riego, dado que el riego en la sierra es la clave para salir de lo que son los monocultivos y tener más campañas al año, así como diversificar la cartera de cultivos. Un aspecto que ha merecido la atención internacional y que también reconoció a esta estrategia como un modelo a seguir es que en la construcción trabajan los propios beneficiarios. Luego ellos mismos, después de ser capacitados, se encargan de lo que son el mantenimiento de los aliviaderos, los diques y el manejo también de lo que son las válvulas. Esta actividad milenaria, que es la cosecha de agua, consiste en el proceso de recolección del agua de lluvia en el subsuelo para poder recuperarla después de tiempo. Se realiza a través de lo que son la construcción de zanjas de infiltración y las joyas. La idea es prepararse para el tiempo de estiaje. Esta práctica además ha asegurado la actividad agrícola en zonas en que el agua escasea o donde ya se sienten los efectos del cambio climático. Por su efectividad, la siembra y cosecha de agua ha sido replicada además en otros países donde no se tenía conocimiento de esta estrategia y también fue materia para diversos estudios. En la actualidad, en nuestro país existen diversos proyectos que promueven esta actividad como medida de adaptación a lo que es el cambio climático y además como alternativa de empleo sostenible para las comunidades altoandinas. Entre ellas se encuentra el Fondo Sierra Azul, el Ministerio de Desarrollo Agrario, donde Sierra Azul tiene como objetivo incrementar la seguridad hídrica agraria, contribuyendo a la prosperidad del agro peruano a través de lo que es la siembra y la cosecha de agua, favoreciendo prioritariamente a aquellos agricultores con menores niveles de ingreso económico en situación de pobreza o pobreza extrema,
a través del financiamiento también de actividades complementarias. Yo les hablaré sobre la construcción, operación y mantenimiento de las cochas. Las cochas son pequeños reservorios o lagunas artificiales en los cuales retienen el agua de la lluvia para así infiltrarla y almacenar el agua de la lluvia, que es muy importante ya que en algunos lugares no se llega a tener agua y esto ayuda a que se puedan cosechar o sembrar alimentos o también sirve para la ganadería. Como primer paso tenemos el reconocimiento y diagnóstico de la zona. Para este paso es muy importante buscar un terreno en la cabecera de la cuenca y con depresiones naturales y en forma de batea. También es recomendable para cochas de siembra los suelos porosos y con rocas fisuradas para que así pueda infiltrarse el agua. Para cochas de cosecha es mejor el suelo arcilloso, limoso, que retiene el agua por más tiempo. Como segundo paso tenemos la ubicación del lugar de la construcción del dique. El dique es un muro grueso que retiene el agua y ayuda a que no se pueda desperdiciar agua o desbordar. La construcción del dique es en la parte más angosta de la salida natural del agua. Es sobre un terreno firme y con menor pendiente. Esto es para minimizar riesgos de desborde y así prevenir que haya una pérdida de agua en la laguna artificial o en las cochas. Como tercer paso tenemos en la construcción del dique, que como dije es un muro que ayuda a mantener el agua o retenerla en la laguna artificial o en las cochas. Este muro tiene forma trapezoidal, que nos quiere decir que tiene la base ancha y en la parte superior es más angosta. El dique tiene 4 partes, que son la base del dique, el talud interno, el talud externo y por último la corona. La base del dique se entierra en una zanja para que así aguante todo el peso y aquí colocaremos las piedras más grandes. Como segunda parte es el talud interno, que se coloca o se construye con piedras grandes en la parte baja y piedras medianas en la parte superior, para que así evite la erosión por el agua. En el talud externo se colocan las champas que sirven como protección contra la erosión de las aguas y el viento. Y por último tenemos la corona, que está ubicada en la parte superior del dique con el mismo ancho de la cimentación y lo cuidaremos con las champas vivas para que así evitemos cualquier percance por el viento o la erosión o el agua misma que pueda producir la erosión del suelo y un desbalance en el dique y no se pueda retener el agua perfectamente. Como cuarto paso tenemos la construcción e implementación de elementos secundarios. Estos elementos ayudan a que el dique tenga mayor capacidad o ayude a que se mantenga y tenga más vida útil el dique, como son el aliviadero, que servirá para evacuar el exceso de agua y así no se evite un desborde en la laguna artificial. Otros son las acequias, que sirven para recolectar el agua de la lluvia y así infiltrarla también por el suelo. Otros son los desarenadores, que sirven para que atrape los sedimentos que arrastra el agua de la lluvia y así no evitar que residuos se almacenen en la laguna artificial o en las cochas, como quieran decirle. Y por último tenemos a las zanjas de infiltración o la siembra y resiembra de las plantas, que ayuda a que se infiltre el agua y controlen también la erosión del suelo, así evitando percances al momento de la retención del agua de las lluvias. La cosecha de agua. La cosecha de agua es un conjunto de técnicas destinadas al uso del recurso hídrico, captado durante el proceso de la siembra de agua. Esto para ser utilizado en la agricultura, ganadería y uso poblacional. La cosecha de agua también es una tecnología o una práctica que consiste en la captación, almacenamiento y aprovechamiento del agua de la lluvia,
manantiales, quebradas. Esto con el propósito de utilizarla en actividades agropecuarias y del hogar en épocas de escasez. La cosecha de agua existe desde hace miles de años y se aplica en muchas partes del mundo a través de una gran variedad de técnicas y prácticas. Todas estas formas de manejo tienen en común que permiten incrementar la retención y almacenamiento de las aguas de las lluvias que precipitan momentáneamente en un determinado territorio. La cosecha de agua en el Perú. En el Perú, la cosecha de agua tiene un gran potencial para mejorar la disponibilidad y regulación estacional del agua para su uso social, productivo y ambiental. En el mismo territorio de aporte hídrico o en algunas zonas cercanas. Al respecto, debemos tomar conciencia de que actualmente en el Perú, solo alrededor del 1% de las aguas son precipitadas en territorio nacional y son destinadas a un uso consultivo. El resto simplemente drena cada vez más aceleradamente hacia los océanos o simplemente se evaporan. De ahí que las posibilidades de incrementar la disponibilidad de agua a través de prácticas de captación de aguas de lluvia, como vendrían a ser las cosechas de agua, y que éstas sean cada vez mucho mayores, al menos en determinadas partes del territorio nacional, particularmente en la sierra y en la selva alta del Perú. Por lo general, la cosecha de agua permite con mucha facilidad mejorar las condiciones hídricas en espacios territoriales muy locales. Esto la hace particularmente interesante como medida a favor de la agricultura familiar, tanto individual como para grupos y pequeñas comunidades. La cosecha de agua puede ser almacenada en microreservorios y ríos tecnificados. Los microreservorios están diseñados para la acumulación de agua para su mayor aprovechamiento en el riego de los cultivos agrícolas de las zonas rurales, de las zonas rurales que viven de la agricultura y la ganadería. Con el riego tecnificado se busca tener mayor productividad y mejoramiento agrícola, obteniendo así un mejoramiento económico para las comunidades que se benefician de la cosecha de agua. En este sentido, con la práctica de cosecha de agua a través de microreservorios, se busca que las comunidades fortalezcan su cultura del agua y le den un uso eficiente y que conserven el ecosistema que la provee, tomando en cuenta que es probable que la escasez de agua será cada vez mayor por los efectos del cambio climático. Así, la familia campesina va a incorporar el uso eficiente del agua y su conservación con un aspecto fundamental en su desarrollo, logrando así el aprovechamiento de la escorrentía de agua en las épocas de lluvia, a través de los microreservorios familiares y el riego por aspersión. La cosecha de agua incrementa el agua. Los microreservorios se van construyendo uniendo el conocimiento tradicional y técnico. Esto en el marco de trabajos comunales familiares, las cuales fortalecen las organizaciones sociales y dan valor y apoyo mutuo entre las familias y las comunidades. El riego tecnificado. El riego tecnificado o la tecnificación de riego se refiere al aprovechamiento eficiente de los recursos acuíferos, a partir del uso adecuado de la tecnología en beneficio de la agricultura. Esta está diseñada para saber cuándo, cuánto y cómo regar, partiendo de la aplicación en los cultivos de agua. Fertilizantes, nutrientes, estas se van a utilizar de forma segura. Estos mecanismos sirven para regular el manejo eficaz del agua para la agricultura. Esto con el fin de impulsar el crecimiento, la modernización y la protección de los distintos lugares, como vendrían a ser las zonas productivas, para contribuir con la sustentabilidad de los recursos en beneficio del campo. La eficiencia productiva del riego tecnificado se puede expresar como la cantidad de productos agrícolas obtenidas por cada metro cúbico aplicado de agua.
el cual varía por el tiempo de cultivo, el clima, el valor de la producción obtenida y la cantidad de agua utilizada en los diferentes cultivos. Importancia de la agricultura familiar en el Perú. El Perú es un país con grandes sistemas de irrigación en la costa, donde se muestra un impresionante crecimiento de la agroexportación. Principalmente, es realizada por grandes empresas. Más del 97% de las unidades agropecuarias en el país corresponden a la agricultura familiar, es decir, se trata de más de 2 millones de familias rurales. De ellas, el 15% se ubica en la costa, el 65% en la sierra y el 20% en la selva. En total, esto en conjunto sería el 43% de lo que trabajan en el país. La agricultura familiar tiene las siguientes características. 1. La conducción directa del predio por la familia. 2. Empleo de trabajo familiar. 3. El acceso limitado a los recursos, particularmente el agua, la tierra y el capital financiero. 4. La diversificación de fuentes de ingreso, ya que en la mayoría de los casos la actividad agrícola no alcanza como sustento de vida para la familia. Los tipos de medidas de cosecha de agua se pueden clasificar como términos generales de la siguiente manera. Como primer punto, tenemos que las aguas captadas se infiltran en los acuíferos hacia otras partes del territorio para luego brotar en manantiales, quebradas, etc., donde estas pueden ser recaptadas para el sistema de riego. Como segundo punto tenemos la retención de agua, que permite incrementar y mantener la humedad para los ecosistemas y mejorar la cobertura vegetal para fines ambientales y productivos. Y como tercer punto tenemos que normalmente incluyen captaciones y aducciones de agua de lluvia, de escurrimiento hacia un reservorio pequeño donde se usará el agua en áreas de cultivo, para la población, etc. Como conclusión, tenemos que la cosecha de agua es una alternativa importante para las zonas con déficit hídrico. A pesar de que puede requerir una elevada inversión inicial, es una estructura perdurable, fácil de mantener y que no requiere energía y es flexible para las diferentes regiones. Como otro punto, tenemos que la construcción del Programa Nacional de Siembra y Cosecha de Agua ha sido parte de la agenda de diferentes programas o dependencias como Agrorural. También la Autoridad Nacional del ANA, la Dirección General de Infraestructura Agraria y de Riego, y entre otras.